Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Con ustedes, el morel profesor Ahmed Najalwadi, que agradece a todos los que se han suscrito a este canal. Quisiera que estuviéramos repasando en relación al libro de Esther, y es que Nabucodonosor había invadido el reino de Joacim, rey de Judá, en el año 605 antes del Mashiach. Este reino duró 70 años. Ese cautiverio, mejor dicho, dura 70 años, pero Babilonia cae el 12 de octubre del 539 antes del Mashiach, conforme a la profecía de Daniel, el capítulo 2. Ahora, ¿quién es el que sucede al reino de Babilonia? El reino de los medos y los persas. En el año 536, el rey Ciro da un decreto para que todos los judíos que estaban en Babilonia pudieran regresar a su tierra y reconstruyeran su templo, su país, y pudieran adorar a su creador sin ninguna interferencia. Entonces este libro que vamos a analizar se escribe en el año 483, cuando de la misma capital de donde sale el decreto de liberación se da otro decreto en su contra, y de ahí que en el libro de Esther podemos encontrar a 4 personajes que nos van a ayudar en esta narrativa. Está el rey Asuero, que representa el poder político. Está Amán, que es un alto oficial de la corte y también era pariente de la casa de Amalek. Si usted busca 1 Samuel capítulo 15, el versículo 8 dice: y tomó vivo Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Es decir, este Agag, este oficial llamado Amán, descendía de ese rey amalecita, a quien Saúl le perdonó la vida, en contra de la voluntad de Yahweh. Este Amán representa el poder religioso, el rey Asuero el poder político, Amán el poder religioso. Pero hay 2 personas. Una se llama Mardoqueo, que era primo de Esther y también era oficial de la tribu de Benjamín, en el palacio de Susa, capital del reino. Ese Mardoqueo representa al remanente perseguido por la unión de Amán y rey Asuero. Y Esther era la hija adoptiva de Mardoqueo porque ella era huérfana. Y la palabra Esther significa estrella y representa a Yahshua como intercesor de su pueblo cuando se le entrega ese decreto de muerte para ser exterminado por vía de la trampa hecha por Amán. Si nosotros leemos el libro de Esther, el capítulo 2, vamos a encontrar en los primeros 9 versículos algo relevante para tomar en consideración. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y le dijeron los criados al rey: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y las doncellas que agradaren a los ojos del rey reinen en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Jeconías, rey de Judá, y quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther era hijo de su tío porque era huérfana, y esta joven era hermosa, de figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Este rey se enojó porque Vasti fue citada para que sea exhibida en la corte a los invitados y ella se negó. Lo que la gente no sabe es que el rey quería que su esposa se exhibiera desnuda delante de los comensales, delante de toda la corte, y ella se resistió. Y podemos ver que esta mujer fue destronada por ese acto. Y entonces, después de un tiempo, el rey hace un concurso de belleza. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandato del decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Agai, Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Agai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque la hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dijo también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas y lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su procedencia, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ella pasó a ser parte del harén del rey Asuero. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Esta mujer no quería, por recomendación de su primo, Mardoqueo, que conociera la religión de ella en un país extranjero, donde la religión judía era diferente a la religión de los conquistadores, es a saber, Persia.
y ella guardó prudencia igual que Mardoqueo, y esto nos puede dar una pista de cómo nosotros debemos de tener ese tacto para hablar de nuestra religión, de nuestra fe, y cuándo debemos callar. Versículo 10. Si el rey hubiese sabido que Ester era judía, no lo hubiera escogido como reina. Yahweh conoce la prudencia y sabe conquistar el corazón de los reyes. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses de óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, o sea, remojo total, 1 año. Entonces la doncella, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿Cuánto tacto hay que tener para predicar este evangelio del reino? Como lo hizo Ester, que con ese tacto hizo posible que el evangelio llegara al reino de los persas, y luego podemos ver la liberación de los judíos en el día de Yom Kippur. Hermanos, ¿qué hizo Yahweh a través de Ester? Yahweh, a través de Ester, efectúa una poderosa liberación de su pueblo. Cuando ya parecía que no existía poder humano que los pudiera salvar, Ester y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prontamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Yahweh en el tiempo del Antiguo Testamento nos enseña unas lecciones que nos capacitan para enfrentar las emergencias en nuestro tiempo. Quizás no confrontemos una situación tan crítica y tampoco seamos colocados en un lugar prominente como le ocurre al pueblo de Yahweh en el tiempo de Ester, pero sin embargo muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas muy importantes desde las posiciones más humildes. Hay que tener un tacto, un tino frente a los superiores cuando nuestra cultura rivaliza con la cultura donde estamos viviendo. Ester utilizó ese tacto recomendado por su primo Mardoqueo y hemos podido ver los resultados. Hay que tener tacto para predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, el problema que encontramos en el libro de Ester es que existen dos personajes. Primero el rey Asuero, el otro Amán. Uno representa el poder político y el otro representa el poder religioso. En Ester capítulo 3 podemos ver un conflicto contra la religión. ¿Qué nos dice Ester capítulo 3? Desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadat Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantenían, porque ella había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y ya le habían declarado al pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Escuche bien, nunca ningún judío se arrodillaba ante un gentil. A ellos se les enseñó de pequeños que el único que debían de doblar las rodillas era a Yahweh de los ejércitos. Por lo tanto, ningún incircunciso, pagano o goyín podía formar parte del culto de una persona seria y temerosa de Yahweh como lo era Mardoqueo, primo de Ester. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue Shadapur, esto es la suerte delante de Amán. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todos los pueblos, y no observan las leyes del rey. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo le daré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Esos 10.000 talentos que estaba dando Amán, representado en el poder religioso al rey, que es el poder civil, 420 millones de dólares. Eso estaba representando las 2/3 partes de los ingresos anuales en Persia. Fíjese, se ofreció mucho dinero.
Entonces el rey quitó su anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas bien lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los príncipes del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y firmado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por correo a todas las provincias del rey para destruir, exterminar y matar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus tesoros y sus propiedades. La copia del escrito que se diese por mandamiento a cada provincia fue publicado en todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Y salieron los correos por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán, capital del reino. Y el rey y Amán estaban sentados en la ciudad de Susar, estaba compungida. El rey Asuero, poder político, da un decreto para que adoraran a Amán, poder religioso. Y ese conflicto que existía era un conflicto con relación a la adoración, porque dice: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es decir, esto es un conflicto con la obediencia a la ley. Fíjese que ese personaje religioso estaba dentro del palacio. Era la unión de la iglesia y el Estado, que significa fornicación en la Biblia. Amán reacciona lleno de ira, tal como dice Apocalipsis 12:17, que dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y a su descendencia, que guarda los mandamientos de Yahweh y tiene el testimonio de Yahshua el Mashiach. Los argumentos que presentó Amán, es decir, el poder religioso, era que a Mardoqueo no se humillaba, no se arrodillaba delante de él. Es decir, Amán estaba reclamando que Mardoqueo lo adorara. Y ante la negativa de Mardoqueo de adorar a Amán, le dice al rey: hay un pueblo que está esparcido, cuyas leyes son muy diferentes a las de este país. Por lo tanto, no nos beneficia que tú los dejes vivir. Sus leyes son diferentes a todas las leyes que tenemos y rehúsan guardar la ley del Estado. Solamente guardan la ley de su Dios. Por lo tanto, yo pesaré 10.000 talentos de plata, es decir, 20 millones de dólares, que representan las 2/3 partes de los ingresos anuales en Persia. Ahora, si el rey Asuero aceptaba esto, iban a aumentar los ingresos de todas sus riquezas, si él autorizaba el decreto de muerte. Y pregunto, ¿el rey Asuero entiende lo que Amán le está proponiendo? No. ¿Sabe el rey que lo están engañando? No. Él cree en su consejero religioso. ¿Y quién quiere dar muerte a los santos? La iglesia apóstata, representada por Amán. Y podemos ver en consecuencia que hay un decreto mundial que nadie puede participar de las libertades sin adorar y sin respetar las leyes del Estado de Babilonia. Hermanos, mientras los mensajeros llevaban el decreto, el rey Asuero y Amán se sentaron a beber y la ciudad de Susa, la capital, estaba conmovida. En la misma capital que da libertad de culto, ahora la quita con un decreto. Hay que destacar algo muy importante en esto, y es que por encima de la trama y urdimbre, Yahweh tenía un hombre que era fiel, y como era fiel, Yahweh le dio la victoria a su pueblo. Unos como Amán olvidan todos los favores de Yahweh porque Mardoqueo está delante de ellos y no es castigado, porque sus corazones están llenos de enemistad y odio, más bien que de amor. Los que aman a Yahweh no pueden albergar el odio y la envidia. Si amamos a Yahweh de todo nuestro corazón, debemos también de amar a sus hijos, y este es el amor del Espíritu de Yahweh. Cualquiera que sea la cualidad que nosotros tengamos, por honorable y refinado que nos consideremos, si el alma no está bautizada por la gracia celestial del amor a Yahweh y hacia los demás, nos falta una verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Y esta fue la conducta de Mardoqueo frente a Amán, su enemigo. Amigo y amiga, viene un decreto de muerte y va a ser semejante al decreto del rey Asuero contra los judíos. Los enemigos del verdadero pueblo de Yahweh ven en el pequeño grupo que guarda el Shabbat, el sábado, un Mardoqueo a la puerta. Esta historia se va a repetir. Mardoqueo, Esther, Amán y el rey Asuero. Esto viene, por lo tanto nosotros debemos de llevar este mensaje al mundo entero para que conozcan los engaños del enemigo y en consecuencia podamos hacer que los demás acepten a Yahshua. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Esther es nombrada reina en lugar de Basti. Basti se niega a presentarse delante de la corte por mandato de su esposo, el rey Asuero. ¿Por qué? Porque él quería exhibir la belleza de su mujer a los cortesanos y a los invitados.
Ella se negó, una mujer de principios. Entonces, esta crisis hace que Esther suba al escenario sin saber el rey que era judía. Solamente Mardoqueo, su primo, lo sabía. ¿Y qué sucede? Como Mardoqueo no adoraba a ninguna persona, como también ningún judío adora a ninguna persona humana, esto crea una crisis en el gobierno. Y Amán, que representa el poder religioso, le ofrece 400 millones, es decir, las 2/3 partes del Producto Interno Bruto del reino, para suplir sus necesidades, y esto agrada al rey, y entonces se decreta muerte para extirpar a todos los judíos, porque Mardoqueo era judío. Ese decreto fue un decreto mundial, porque dice a cada provincia y a cada pueblo según su lengua. ¿Saben, hermanos? Se fija una fecha. El límite para la ejecución de matar a todos los judíos en Persia era el día 13 del mes 12, es decir, un plazo de 11 meses. Para ese tiempo debía de estar listos para exterminar al pueblo de Yahweh. Y entonces podemos encontrar que mientras se realiza este decreto del rey, tanto el rey como el poder civil, como Amán el poder religioso, según Esther 3:15, se sientan a beber, a festejar, es decir, en la misma capital que da las libertades, porque los persas permitían a los judíos y a todos los otros extranjeros continuar con su religión y sus creencias. En ese lugar, la capital del imperio, se realiza lo contrario, se quita la libertad de culto, y esto hace que Mardoqueo y toda la nación, compuesta por judíos, parte de ella, rasgaran sus vestidos y se vistieran de cilicio, clamando a gran voz. Aunque este libro no menciona el nombre de Yahweh, sí está claramente escrito en sus capítulos. Vino el tiempo de angustia, el decreto de muerte del rey Asuero. Por auspicio de Amán se va a repetir el decreto que se va a promulgar finalmente contra el pueblo de Yahweh, y va a ser muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos del verdadero pueblo de Yahweh ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Mardoqueo es un símbolo del pueblo de Yahweh, pero en el capítulo 4 del libro de Esther sucede algo que es bueno que tomemos en cuenta entre una conversación de la reina Esther con su primo, que estaba muy afligido por ese decreto de muerte. Y dice en Esther capítulo 4 que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de saco y ceniza y se fue por medio de la ciudad clamando y a marca voz. Y dice también que Esther no sabía, y ella intercede por su pueblo de la siguiente manera. Dice en el versículo 14: porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otras partes, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. ¿Saben, hermanos? Esther recibe el desafío. Si tú no te mueves ahora, finalmente tú no vas a escapar al decreto de muerte. ¿Y qué pasó con Esther? Esther, en el capítulo 5 de su libro, dice que aconteció que al tercer día ella se vistió de vestido real y entra en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Es decir, Esther se pone el vestido de reina. Al final, poco antes de venir Yahshua, se va a poner un vestido de rey en Apocalipsis 19:16. Ahora, ¿qué va a hacer Yahshua en la crisis final? Dice Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentran escritos en el libro. El verbo levantar, en aquel tiempo se levantará Miguel, ese verbo debe de traducirse como está en su original hebreo, porque dice, hay el verbo amad en hebreo, significa tomar el poder. Traduciendo, en aquel tiempo tomará el poder Miguel. ¿Ven cómo tomará el poder? Se quitará la ropa de abogado y se vestirá con ropa de rey. Pero antes de que Miguel, Yahshua, tome el poder, debe de revisar los libros. Entonces, esto es lo que hace el rey Asuero. Dice en Esther 6 que aquella misma noche al rey se le va el sueño y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces, encontraron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de 12 eunucos de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces quien descubre esto es Mardoqueo, pero no había sido premiado, no había sido honrado por descubrir este complot. Ahora el rey, revisando los libros de memoria, se da cuenta de que tenía una deuda moral con Mardoqueo, que lo había librado de ser asesinado por 12 eunucos del reino. Y hermanos, ¿qué revelan estos libros de la memoria del reino? Revelan quién tenía razón antes de la crisis. Por eso
Entonces Esther en el capítulo 7, cuando el rey de la venia, ella convoca y entra a la habitación y invita a que el rey haga un banquete a Amán. Y entonces él le dice a la reina en el banquete: lo que quisieras hasta la mitad del reino te daré. Es una expresión idiomática de cortesía. Entonces en el capítulo 7 de Esther podemos descubrir en el versículo 4: porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser muertos y exterminados. Si para siervo y sierva fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra suerte sería para el rey un daño irreparable. Y cuando el rey pregunta a la reina ¿quién era ese?, le dice: Amán, el que tú tienes aquí para comer. Y dice que el rey se enojó tanto que se levantó del banquete lleno de ira y se fue al patio a pensar y meditar. Pero sin embargo, ese rey que se llenó de ira contra Amán y la horca preparada para el pueblo de Yahweh aniquila al enemigo, porque existía una fecha para la ejecución del pueblo de Yahweh. Había un decreto y ninguno de los hijos de Yahweh pereció, sino sus enemigos. La palabra horca, había una horca para todos los judíos. Realmente la Biblia versión internacional traduce esta palabra no como horca, sino como empalamiento. Y empalamiento es sacarle punta a un palo y sentar a la persona condenada sobre la punta del palo hasta que la vara entra lentamente por el cuerpo y traspasa hasta la clavícula. Obvio, la persona muere. Así la traduce la versión internacional en vez de horca. Y en vez de horca, hermano, era un empalamiento. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que la historia se va a repetir, porque Mardoqueo representa al pueblo de Yahweh. Esther representa a Yahshua, quien sale en defensa de su pueblo ante el rey. El rey Asuero es el poder político, y Amán el poder religioso. Es decir, en la capital del reino hay dos poderes unidos que ejecutan una pena de muerte contra los que guardan los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los judíos guardaban el Shabbat, los persas guardaban el primer día de la semana, el domingo. Es decir, el decreto de muerte era definido a los que guardan el sábado como mandamiento del Eterno. ¿Qué pasó en el día en que estaba decretada la muerte del pueblo de Yahweh? Dice Esther 9, este fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron el 14 y lo hicieron día de banquete y alegría. ¿Qué pasó con el decreto de muerte? Yahweh lo convierte en un día de alegría, de banquete, porque los enemigos del pueblo de Yahweh, de Esther y Mardoqueo, fueron muertos. Amán, sus 10 hijos y todos los demás enemigos, que eran alrededor de 500, solamente en la capital del reino. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Exactamente el mismo día para morir, los judíos realizan un banquete con regocijo. ¿Y por qué? Porque si Esther, que está representando a Yahshua, la estrella matinal, no interviene por su pueblo, hubiesen sido destruidos. Y pregunto, ¿estuvo el pueblo de Yahweh cautivo en Babilonia espiritual? Sí, durante 1260 años. ¿Cuándo recibe la herida de muerte el enemigo del pueblo de Yahweh? En 1798, con el decreto de muerte para quitar el poder a la supremacía papal de 1260 años, desde 538 hasta 1798, cuando Napoleón, por vía de su general Berthier, destierra al Papa a Delfinado y pierde el poder. Y pregunto, ¿cuándo recibió la herida de muerte este poder, este Amán espiritual? En 1798. Pregunto, ¿era Susa capital de la libertad de culto? Sí. ¿Y qué había en ella? Un decreto de muerte, auspiciado por Amán y representado por el rey Asuero. Ahora, ¿existe un país que tiene libertad de culto? Sí, se llama Estados Unidos. Ese país, en la primera enmienda de su constitución, dice que el gobierno no puede establecer ninguna religión. Ahora, mis hermanos, muy pronto esa nación, según la profecía, va a hablar como un dragón, porque Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, desde la misma capital de la libertad de culto se promulgará un decreto en contra de esa libertad de culto. Y dice Apocalipsis 17 que la ramera fue mostrada a Daniel, a Juan, porque esa ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Esto es una alianza contra el pueblo de Yahweh, por vía del vino, que es su doctrina, de su fornicación. Es decir, así como antiguamente el reinado del rey Asuero, todas las naciones se ponen en contra del pueblo de Yahweh, finalmente Apocalipsis 12 dice que se va a repetir, porque el dragón se llenará de ira contra la mujer, que es el pueblo de Yahweh, y se hará guerra contra el remanente de este pueblo, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach.
¿Y sabe por qué? Porque el diablo odia los mandamientos de Yahweh, especialmente el cuarto. El que guarda el cuarto mandamiento de la ley de Yahweh en forma espiritual, automáticamente guarda los otros 9 de los 10. Por eso es necesario que guardemos y prediquemos este mensaje, no importa dónde estemos, en Persia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, Oceanía, Latinoamérica, donde estemos, prediquemos este evangelio del reino, porque viene una crisis irrepetible con relación a la crisis que hubo en el reino del rey Asuero, del pueblo de Yahweh, Esther y Mardoqueo. Ese mismo espíritu que en siglos pasados indujo a todos los hombres a perseguir al pueblo de Yahweh, en el futuro los va a inducir también a seguir una conducta muy similar para con aquellos que se mantienen fieles a Yahweh. El decreto que se va a promulgar finalmente contra el remanente va a ser semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos del pueblo de Yahweh ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Yahweh tiene que tener hacia la Torá de Yahweh es una reprensión constante para aquellos que han rechazado el temor de Yahweh y han pisoteado el sábado. Hombres de mucho poder se van a juntar con los inicuos y con los infieles y los viles para concertarse contra el pueblo de Yahweh. Las riquezas, el genio y la educación se van a combinar para este desprecio. Los gobernantes, ministros y miembros de las iglesias, llenos de un espíritu perseguidor, van a conspirar contra ellos. Van a procurar destruir la fe por las calumnias y apelando a la ira, y algunos van a despertar las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar unas escrituras contra los que defienden el sábado bíblico. Van a recurrir a decretos ofensivos para cumplir esa falta. A fin de tener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales, pero los que temen a Yahweh no van a aceptar decretos a instituciones que violan los preceptos del mandamiento. Este campo de batalla se va a pelear el último gran conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Hoy, como los días de Esther y Mardoqueo, Yahweh va a vindicar a su verdad y su pueblo. Hoy se está repitiendo esto. Hoy hay dirigentes que guardan el domingo dándole consejos al presidente de Estados Unidos, pastores renombrados que enseñan que el domingo es el día de reposo y que hay que guardar, y están usando los mismos argumentos que usó Amán en los días de la reina Esther, porque el decreto de la observancia de un falso día de reposo se va a dar desde la misma capital que decretó lo contrario. Desde Estados Unidos se va a repetir lo que pasó en Persia con el rey Asuero. Viene un decreto de observancia de un falso día de reposo, y ese decreto también va a afectar con la pena de muerte a quien no obedezca esta orden. Y el decreto va a ser universal, porque Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va a existir un decreto de muerte otra vez por un falso día de reposo desde la capital del reino. Y Apocalipsis 16:14 nos dice que la oposición va a ser universal, porque todos los reyes de la tierra se van a reunir para la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. El sábado va a ser el punto culminante en el cual todo el mundo va a participar, y las demás naciones van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos, y estos van a encabezar el movimiento de la crisis que va a sobrevenir a nuestro pueblo, y va a hacer que en todas partes del mundo los persigan. Pregunto, ¿creen ustedes que tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Casa Blanca saben que esos pastores que aconsejan las leyes dominicales y un gobierno mundial saben? Sí saben, pero cuando el pueblo esté a punto de perecer, aparecerá Esther, la estrella matutina, que es Yahshua según Apocalipsis 22. Dice Yahshua: he enviado mi ángel para dar testimonio a estas cosas a su pueblo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella? Escatológica es Yahshua, y Esther significa estrella en idioma persa. Y esto se va a repetir como la defensora del pueblo antes de que Yahshua venga por segunda vez. Queridos suscriptores, ¿qué va a suceder cuando los hombres se dan cuenta que fueron engañados? Se van a acusar unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros, que con amarga condenación, esos pastores infieles que profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar los mandamientos de Yahweh y a perseguir a los que querían santificarse. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se van a llenar de furor, van a exclamar: estamos perdidos y ustedes son la causa de nuestra perdición, y se van a volver contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que los más admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más temibles maldiciones. Esas mismas manos que los coronaron con laureles se van a levantar para aniquilarlos. Las espadas que debían de servir para destruir al pueblo de Yahweh se van a emplear para matar a sus enemigos. Por todas partes va a existir lucha y derramamiento de sangre, es decir, los reyes de la tierra van a descubrir
descubrir que fueron engañados por la gran ramera, que está simbolizada antiguamente por Amán, y con la asociación del poder político da el decreto de muerte. Por eso Apocalipsis 17 y 16 dice: y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Las armas que los impíos pensaron usar era la horca contra el pueblo de Yahweh. Esto va a ser usado al final contra el enemigo, como dice Salmo 37:15. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Es decir, los impíos van a morir con sus propias armas.